Bienvenidos a Procesos para Crecer, el programa para líderes que quieren construir un negocio que funciona sin ellos. Un podcast creado para dueños de negocio. Vamos a hablar de ventas, marketing, procesos, finanzas y liderazgo. Todo platicado de una manera muy fácil para que lo puedas implementar. Mi nombre es Omar Cabrera, coach de negocios. Bienvenidos. Hola a todos, mi nombre es Omar Cabrera. A lo largo de nuestra historia, los seres humanos estamos condicionados en gran parte a nuestra cultura, que se ve influenciada fuertemente por todo nuestro entorno. Esto ha sido todo un tema e incluso existen firmas especializadas en construir culturas fuertes en grandes empresas. Pero ¿qué pasa con los simples mortales, con las empresas pequeñas y medianas como nosotros, que no podemos contratar estas firmas? Bueno, también es posible lograrlo. No es sencillo, pero es posible. Y para muestra, basta un botón. Hoy tenemos de invitado a un buen amigo, Andrés Reiter, socio y COO de Expansión Digital, que tiene como misión generar resultados medibles a todos sus clientes con acciones de marketing y ventas. Y lo quise invitar a Andrés porque en el 2018 ellos fueron reconocidos en el lugar 21 de las Top Company en toda Latinoamérica. En el contexto, bueno, pues esto es asombroso, porque una empresa pequeña fue capaz de competir de tú a tú con los grandes gigantes organizacionales, como Uber, como Siemens. Bueno, como les comentaba, Andrés es socio de Expansión Digital y quise invitarlo a este programa porque en el 2018, tengo entendido, Andrés, que ustedes participaron en un concurso a nivel internacional de las empresas top con la mejor cultura. Platícanos cómo fue esta experiencia. Así mismo. En 2018 tuvimos esa oportunidad. Justo era una empresa en México que organizó eso en toda América Latina y nosotros estamos en Paraguay. Y fue uma experiência bastante diferente. Se por algum motivo nos encontraram, eles buscam as empresas que se estão destacando e fazem o processo de ver como está a cultura, verdade? E a primeiro ponto, pensamos, não, ok, vamos a participar, verdade? Somos uma empresa chiquitita acá de Paraguai, e tinha Uber, Siemens, empresas muito grandes, pensávamos, pérdida de tempo querer participar, verdade? Pero claro. Era algo que sempre buscamos na empresa, es tener uma cultura buena, um clima bueno para os colaboradores, e pensamos, bueno, sempre estamos enfocados nisso e vindo a oportunidade, então vamos a provar, vamos a ver que passa e en el peor caso vamos a aprender algo, verdade? E assim foi. Para quem não conhece, Expansão Digital é uma empresa que tem vários rubros. Nós temos uma agência de marketing digital, trabalhamos com empresas B2B ou com high ticket, que fazem ventas consultivas, verdade? Ajudamos com as ventas por internet para essas empresas. E Expansão Digital também tem outros rubros, lançamento de infoprodutos e temos nosso próprio produto de ventas para high ticket também e marketing para high ticket. E dentro disso, o que eu vi, assim, Omar, em cada ano a empresa tem algum desafio em la história, verdade? Eu vejo cada ano assim marcado. Lá em 2018 foi o tema da cultura, verdade? Não só participar, porque nós nunca já ganhamos alguns prêmios e nunca buscamos participar, sempre vindo de forma orgânica, venham, participem, nos gustam como fazem as coisas e nosso objetivo nunca foi fazer algo para ganhar um prêmio, ou seja, se queríamos ter uma melhor cultura, porque queríamos ter uma melhor cultura na empresa, queríamos ter um melhor clima para os empregados e para todo o que hacemos sempre foi assim, verdade? E 2018 foi esse desafio de participar e estuvimos aí entre os finalistas, entre os 20, puesto 21 na América Latina, então para nós foi algo bem surpreendente por ser uma empresa tão pequena, verdade? E nunca imaginávamos que íamos estar em la misma lista que Uber, que empresas tão grandes. Claro. Esto es muy interesante, Andrés. Por eso quise invitarte aquí a nuestro programa, porque yo creo que muchas veces podemos pensar que para tener una gran cultura necesitamos ser una gran empresa. Y no, de hecho no. Podemos ser una pequeña empresa con una gran cultura. Y aquí te quiero preguntar algo que es una de las preguntas más comunes que nos hacen entre todos los emprendedores y dueños de negocio y que me hacen de manera muy seguida y ahora, bueno, pues quiero preguntarte a ti y que un experto realmente nos dé su punto de vista. Desde tu experiencia como socio, como dueño de tu propia empresa, ¿por qué crees, Andrés, que el equipo no se termina de comprometer con los resultados? Yo creo que todo empieza por el dueño. Si el dueño no, de alguna forma no está comprometido o
hace el equipo ver que no está comprometido, el equipo no se compromete también. Y yo veo que todo empieza siempre antes, porque muchas veces vemos el problema y queremos solucionarlo ahí, pero el problema tal vez empezó antes. Algunas veces en el momento de la contratación, es lo que yo vi mucho, es dar una expectativa equivocada a la persona que estás contratando. Entonces, la persona entra pensando una cosa, al medio del camino cambias y la persona no tuvo otra expectativa, entonces no se compromete con eso, ¿verdad? Ok. Eu vejo sempre, assim, a parte de cultura, o primordial é, al contratar, já ter isso bem definido para que contrates pessoas alineadas a tu cultura, que tenham paixão por lo que é tu missão como empresa, que les guste isso, porque senão vão a trabalhar como mais um trabalho e não difícil que se comprometam. De acuerdo. Pero Andrés, ¿por qué esto se vuelve tan difícil de implementarlo en las empresas? Porque yo veo pues muy seguido, Andrés, que muchas empresas tienen ahí la misión, la visión en las paredes, pero eso no se lleva a cabo realmente. Pero tú, por ejemplo, ¿por qué crees que además de una posible mala contratación o la mentalidad del dueño, qué otra cosa crees que puede fallar para que esto se pueda implementar correctamente? Sobre todo en las pequeñas empresas. Voy a un punto cuando nosotros definimos nuestra misión, nuestra visión, porque éramos uma empresa de 4 pessoas quando definimos nossa missão e visão. Era 2015. Em 2012 começou a empresa. 2015 e 2016 que definimos a missão, visão e RSM. Porque nós trabalhamos muito de cerca com muitas empresas grandes, verdade? E veímos que tinha sua missão e realmente não servia para nada. Sua visão era tipo copiavam a missão e visão de Coca-Cola e cambiavam algo, sabes? Algo assim, tipo, Sí. hay que tener misión y visión, pero ¿por qué no? Hay que tener. Y en la universidad también los profesores no sabían decir por qué, es que hay que tener. Yo veía una cosa muy así, es una regla, tienes que tener un nombre de tu empresa y esa empresa tiene que tener misión, visión y valores, ¿verdad? Pero cuando fuimos a definir, pensamos, no, vamos a fondo en eso y vamos a descubrir por qué hay que tener eso, para qué sirve. Y en realidad vimos así, cuando éramos 3, 4 personas, la visión, los valores eran nosotros. Entonces no necesitaba tener un cartel en la pared, no necesitaba tener eso definido porque nosotros mismos éramos eso, ¿verdad? Claro. Y lo que hicimos para definir es sacar lo que nosotros éramos en palabras, en decir, no, todo lo que nosotros hacemos es para generar más resultados para nuestros clientes. Siempre pensábamos en eso, entonces esa va a ser nuestra misión, entregar los mejores resultados, porque era algo que vivíamos dia a dia. Como hacemos para que tenha mais resultados? Um exemplo. Veniam as empresas hacia nós, queremos um sítio web. Bueno, ¿para qué quieren un sitio web? Porque todo ese aparato digital quiere un sitio web. Nosotros pensábamos, no, pero ¿por qué quieren un sitio web? Pueden recibir más pedidos, pueden aumentar su cartera de clientes, pueden aumentar la satisfacción de sus clientes. Por algo tienen que querer, no puede ser algo por algo, ¿verdad? Y esa era nuestra misión. Entonces, así definimos nuestra misión. De la misma forma, nuestros valores, ¿verdad? Para definir los valores, todos los dueños escribieron sus valores propios en una hoja y nosotros compartimos y ahí definimos juntos cuáles serían los valores de la empresa que eran nuestros valores. Ok. O sea, la empresa no es diferente que nosotros. Y toda la empresa tiene valores, Omar. Mismo Claro. que no sepas, mismo que no estén escritos, pero tienen. Y eso es lo peor, porque muchas veces tenés algún valor contrario, no sé, porque es un punto ciego. Ok. Y por eso es importante definir, ¿verdad? Y cuando la empresa va creciendo, es diferente de cuando somos 3, 4 dueños trabajando. Cuando la empresa va creciendo, tenés otras personas se acoplando, ellos tienen que entender esa cultura, tenés que ver que esas personas tienen ese mismo... Por ejemplo, si yo contrato personas que no se importan, no le importa si entrega resultado o no, no va a ir a favor de lo que yo buscaba, ¿verdad? Claro. No iba en la dirección de mi misión. Entonces, ese es el punto. Si tenés eso bien definido y eso es real, es lo que realmente querés para tu empresa, vas a atraer gente que quiere eso también. Porque quando eu contratava, as pessoas me diziam, me gusta muito o que hacen, me gusta os resultados que estão entregando para as empresas, isso que me hace querer trabalhar acá. Então,
Yo creo que ese es el punto. Que eso sea real, que no sea solo un texto ahí. De acuerdo. Y en este caso, Andrés, por ejemplo, ¿cómo en su práctica cuando ganaron este premio, obviamente fue la consecuencia de lo que ustedes ya venían haciendo? Y aquí la pregunta que tengo es, ¿cómo ustedes recomiendan fortalecer esta cultura? ¿Cuáles son las buenas prácticas o mejores hábitos que ustedes nos pueden recomendar, bueno, a toda la audiencia para que lo podamos implementar? Y en el día a día, independientemente de lo que nos platicas, Andrés, de la misión o la mentalidad del dueño, este tema de los valores, ya en el día a día, qué buenas prácticas me imagino que tú sigues manteniendo. En su momento fue lo que los llevó realmente pues a ganar estos premios, ¿verdad? Que la verdad es excelente, ¿eh? O sea, es un caso de éxito total. Sí. Bueno, para implementar isso realmente foi um desafio, porque uma coisa é dizer, eu tenho esses valores, todos os dueños temos, agora, como hacemos para que cada novo empleado siga isto também, verdade? E hicimos um treinamento de high business e como é a gestão de uma empresa, e aí vimos algumas estratégias e começamos a provar várias coisas, verdade? O primeiro que te disse é ser um manual de cultura. Pero ¿qué pasaba? Hacíamos el manual de cultura y estaba ahí por debajo de todos los papeles en la mesa de cada funcionario, entonces no seguían, ¿verdad? Y ahí nosotros lo que vimos es así, no existe una fórmula secreta de cómo hacer eso, todo depende de cómo es tu empresa, ¿ok? Nosotros ya hicimos, por ejemplo, reuniones diarias, donde todos los días hablábamos de uno de nuestros valores. Todos os dias, ok? Pero nosotros lo sentimos um pouco forzado isso, porque um de nossos valores também é a independência e parecia que estávamos forzando que sigam os valores. Então, o que hicimos é toda a semana, os viernes, uma reunião cultural, e nessa reunião, sim, compartimos coisas que passaram que têm algo relativo à cultura, ou agarramos um princípio e vemos um vídeo sobre isso que nos ajuda a fortalecer esse princípio. E esse tipo de coisas realmente ajudou bastante. E quando paramos de fazer, por um tempo paramos de fazer, aí os funcionários vieram a dizer-me, mira, ¿por que não hacemos mais a reunião de viernes com os vídeos sobre nossa cultura? Ou seja, começaram a sentir falta de isso. Claro. Porque era algo que reforçava, era uma vez a semana, não era com muita frequência, compartíamos coisas que passou com esse valor, que lo aplicamos em la empresa. Era um tempo que podíamos compartilhar entre companheiros da empresa e, ao mesmo tempo, reforçar essa cultura. E isso é o que traía mais... ¿cómo es la palabra que utilizaste antes? El comprometimiento. Sí, el compromiso. Bueno, nada más para nuestra audiencia. Andrés está en Paraguay, pero está en una zona que está muy pegada a Brasil, entonces su español es como aportuguesado. Nada más para aclarar, ¿verdad, Andrés? Sí, por ahí no entienden algo que... Sí, porque funcionarios, por ejemplo, bueno, pues es más como colaboradores o empleados, ¿verdad? Pero se entiende perfectamente el español y bueno, nada más aquí hago la... Oye, Andrés, bueno, pues fíjate qué punto tan interesante. Me encanta esto de las reuniones y esto, bueno, pues de irlo implementando. Y aquí viene otra pregunta que también, pues muchas veces nos hacen. Y quiero ver, pues, cómo lo manejan ustedes o qué recomendaciones, pues, nos pueden hacer. Hay personas que dicen, bueno, pues voy a empezar a premiar con bonos, por ejemplo, la puntualidad. Y entonces, bueno, empiezan a premiar, pues, con dinero. ¿Tú crees que esto, por ejemplo, influye para poder empujar la cultura organizacional? ¿O es más un tema de reconocimiento o es más un tema de hábitos? ¿O es más de la filosofía realmente esto que estás platicando? ¿O sí hay que premiar con dinero pues al que ves más comprometido, al que realmente está cumpliendo con los valores, con todo eso? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes de eso? Es difícil dar una respuesta exacta, ¿ok? En mi punto es más importante el reconocimiento que el dinero en ese aspecto, ¿ok? Porque premiarle por hacer algo ahí, no sé, es medio forzado. Yo no veo esse como bem. Prefiro, então, se premiar por um resultado, produjo um resultado monetário com seu trabalho, então você tem um resultado monetário, pero de la cultura eu não consigo relacionar tanto, ok? Pero eu digo, não é uma resposta exata, porque eu já vi passar o seguinte, quando nós contratávamos, veíamos vários perfis de pessoas para contratar, e sabíamos, Omar, que há pessoas, assim, hay personas que van a entregar más resultados, pero para esas personas entregar más resultados, ellas necesitan un equilibrio en su ambiente de trabajo.
E esse equilíbrio necessita que tenha uma pessoa com um perfil diferente de ele trabalhando junto. Pero esse é um perfil de pessoa que não entrega tanto resultado, pero equilibra o clima da empresa. Então, é difícil dar uma resposta exata sobre isso. Ok? É bueno premiar ou não. Pero eu vejo que se eu vou premiar, eu sinto que vai ser muito forçado. Ok? Eu prefiro que seja algo mais de comprometimento porque é uma pessoa que está alinhada a essa cultura. E eu sei que vai ter pessoas por aí que, por outro lado, se eu premio o resultado, vai ter pessoas que não me entregam tanto resultado, pero que están ayudando a otras personas en la empresa a entregar resultado. De acuerdo. Ok, y ahora, bueno, pues me surge otra duda, Andrés. Hace un momento mencionaste la palabra clima organizacional. Y el clima, bueno, pues es algo que se tiene que cuidar. Esto obviamente pues ayuda a que la gente se quede, que la gente se mantenga. Tú puedes tener un buen clima, o sea, puedes tener un buen ambiente, pero no significa que tengas una buena cultura organizacional. ¿Cuál es la diferencia, Andrés? En mi punto de vista, clima es lo que el empleado, el funcionario percibe en la empresa, lo que si él se siente bien, en paz, o estresado, tranquilo, o ansioso, dentro de la empresa, yo creo que ese es el clima organizacional. La cultura organizacional es la estructura de la empresa, como ella se posiciona, como ella pone el liderazgo, cuáles son sus valores. Yo veo que es la parte de la empresa, la cultura organizacional, y el clima es como el colaborador, el funcionario se siente ahí adentro, cómo son sus emociones dentro de la empresa, porque no somos robots, ¿verdad? Somos personas, entonces el clima influye mucho en la productividad. Yo trabajo con cosas muy creativas, entonces si no tengo un buen clima no voy a tener un buen trabajo. Claro, sí entiendo. Al principio de la entrevista, en las primeras preguntas, que influye mucho pues el tema del dueño, ¿no? O los dueños, que en su caso, por ejemplo, pues son socios. ¿Qué recomendaciones podrías darle, por ejemplo, al dueño de la pequeña empresa para que empiecen a implementar todo esto que estamos platicando, pero desde su nivel, desde su perspectiva? Como dice ahí el dicho, ¿no? De predicar realmente con el ejemplo. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, Andrés? Si quieres cambiar tu empresa, cambia tú primero. Ok. Para mí eso es fundamental. Si crees que tu empresa no está bien, vas a ver que tú no estás bien. No hay otra. El ejemplo influye directamente. No veo cómo ser diferente eso. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia? Digamos, ya ahorita ya nos diste algunos consejos, pero platícanos, ¿cómo fue la experiencia de ustedes en este ejercicio? ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en participar en este concurso? Porque a lo mejor algunas de las empresas que nos están escuchando, de los emprendedores o dueños de negocio, pues les interesa, ¿no? Ver cómo pueden construir esto. Te hacen una auditoría o cómo ellos corroboran pues, de lo que tú estás haciendo si funciona. Digo, porque yo puedo poner que soy la mejor empresa, ¿no? Que tengo la mejor cultura, pero cómo realmente ellos comprueban que esto sí está sucediendo. Sí, es un proceso bien largo, te exigen pruebas y me dificultó bastante. Yo sinceramente, cuando llegó 2, 3 días antes del plazo, yo pensé, voy a desistir. Yo ocupaba varias funciones en la empresa, no era una empresa pequeña, entonces tenía mucha cosa para hacer. Yo pensé, no va a dar, porque realmente es mucha cosa. No sé ahora, no tengo el dato acá, pero era más de 60 requisitos que te piden. Y envié un correo a la gente de Top Companies y yo dije, mira, estamos desistiendo, no voy más a hacer. Me dijeron, no, ponele todo lo que puedas y participar, no hay problema. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y yo me recuerdo que fueron días que yo quedé hasta tarde para corroborar todo lo que pedían y pensando, ¿cómo puedo probar? Porque, por ejemplo, pedía, ¿haces coaching individual con tus colaboradores? Yo pensé, sí, yo hago, pero ¿cómo yo pruebo que yo hago coaching individual? ¿Haces coach grupal con tus colaboradores? Yo hago coach grupal, pero ¿cómo voy a probar que yo hago un coach grupal? No sé. Claro. Y todo eso da bastante trabajo de tener esa información. Por ejemplo, el coach individual, yo tenía una plantilla que yo utilizaba para hacer el coach individual. Entonces les pude mostrar, mira, acá está la plantilla, un Excel que yo utilizo para hacer ese coach. Ese es nuestro proceso de hacer eso. Y así yo podía probar que yo realmente hacía todo lo que me pedían, ¿verdad? Y en ese proceso eran muchos requisitos, no cumplía 100%, ¿verdad? Y ahí yo descubrí cosas nuevas, cosas que por ahí yo no hacía y que eran factores que
que ayudan en la cultura, en el clima organizacional. ¿Recuerdas alguno de ellos que nos quieras compartir? Que a lo mejor, bueno, pues tú veías como puntos ciegos, pero cuando ves este checklist, bueno, pues te llamó la atención o hizo un cambio, ¿no? Por ejemplo, que tus colaboradores... Vamos a eso es interesante. Muchas veces estamos avaliando a los colaboradores, ¿verdad? Sí. Ok, los líderes, los dueños, pero los colaboradores están evaluando a los líderes. Ok. Esse é um ponto. Por aí eu penso que meus colaboradores não são muito buenos, mas seu líder é bueno. Aí uma encuesta que puedes fazer com tus colaboradores cada mês, cada 3 meses, e vas a ver como está tu líder com ele, ou se o líder está sendo bem seu trabalho, se o líder les está dando feedback, se o líder está sendo sua parte como líder, verdade? Esse foi um ponto assim que me deu um estalho. Realmente aí vemos de arriba para abajo, pero hay que ver de abajo para arriba también. La organización no funciona sola, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo evalúas eso? Es el 360, ¿verdad? Todos Sí. evalúan todos. Y haces de una forma que sea... por ejemplo, yo hacía después de esas encuestas anónimas que los colaboradores siempre podían medir cómo estaba su líder y veía, ¿verdad? Às vezes hay alguien que no está contento con su líder y le da una nota muy mala, pero Sí. hay que sempre evaluar, ¿verdad? Por ahí 9 dieron notas buenas y 1 dio nota mala. Entonces, sabes que hay algún problema ahí. Puede ser que ese líder o no, pero tenés información para trabajar, ¿verdad? De acuerdo. Y no buscar culpables, buscar soluciones para... Eso mejora la cultura de la empresa. Pero al final, Andrés, mira, no sé cuál sea tu opinión. Obviamente, pues influye lo que pues, es la parte, vamos a llamarlo, la parte blanda, digamos, del dueño, de la relación, de cómo llevas tú este trato con las personas. Seguramente, pues este es un porcentaje muy alto, pero también influye mucho, pues, tener un sistema. Tener esto, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que decías, oye, cuando contrato tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que tener mi junta de filosofía a la semana, o tengo que hacer mis sesiones de coaching individual. También creo yo que el tema de los procesos ayuda bastante y eso es donde quiero preguntarte. ¿Tú qué porcentaje le darías a la característica del dueño, a la personalidad, al estilo de liderazgo y qué tanto porcentaje le darías tú a los procesos? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuánto peso le darías? Qué pregunta difícil, Omar. Sí. Así hago las preguntas. Ah, sí. Yo daría 60-40, 60 para... No voy a decir solo el dueño, 60 para personas y 40 para procesos. Ok. Pero uno sin el otro es difícil. Si tienes nada de procesos, es muy difícil. Vas a tardar mucho para hacer las cosas, te vas a olvidar de hacer cosas. Hay un montón de problemas que envuelven eso. Por ejemplo, nosotros adoptamos la cultura de cada colaborador hacer su proceso. Y tenía una evaluación y todo del proceso, pero cada colaborador hacía su proceso. Para que ele haga de sua forma, pero haga de forma estandarizada e seguindo os lineamentos da empresa, verdade? Eu vejo que há um equilíbrio. Se não tens nada de processos, te vai ser muito difícil trabalhar, a empresa vai ser sempre esse lío. De acordo. ¿Sabes? Por exemplo, contratar pessoas. Quando eu comecei a contratar pessoas, não tinha um processo e eu pensei, como vou fazer para contratar pessoas? Aí eu encontrei um pequeno processo. Era imaginar-te, como se diz em espanhol, esses autos Fusca, Escarabajo, Beatles. Bueno, esos bien antiguos, ¿verdad? Son chiquititos, no tienen área. Bochos. Bueno, aquí en México le decimos bochos. Bochos, ok. Sí. Son autos chiquititos, apretaditos, no tiene aire acondicionado. Y el proceso que yo aprendí para contratar era así. ¿Te imaginas con esa persona dentro de un bocho haciendo un viaje de 1000 kilómetros? Okay. Esse era meu processo. Sí. Então, eu entrevistava a pessoa, não interessava nada do que me dizia, quedava imaginando, será que eu viajaria por 1000 quilômetros com essa pessoa ou não? E assim eu contratei meus primeiros colaboradores quando comecei a fazer o processo de contratação. Porque, em realidade, assim, eu nunca contratei por habilidade técnica. E mais por la persona. Mais por la persona, porque em minha indústria hay que aprender muitas coisas novas e sempre hay que estar aprendendo. Então, se não é uma pessoa bem alineada a lo que eu quero, então não vai funcionar de qualquer forma. Então, era um bom exercício para
E aí eu tinha um mini processo, verdade? Pero sin eso eu estava perdido, porque eu hice algumas entrevistas e mirava todo e pensava, será que essa pessoa vai funcionar dentro de minha empresa ou não? E não tinha ideia. Claro. E era um... Então, com isso, eu já tinha algo, verdade? E depois, claro, eu agora tenho um processo que tem como 15 perguntas e com isso eu sei identificar, verdade? Não necessito mais imaginar-me em um viaje. Un viaje en un bocho. Pero tienes que tener procesos, no... Es imposible sin procesos. De acuerdo. Andrés, y bueno, ¿qué viene para Expansión Digital en este 2021? Platícanos. Bien. Esse ano 2020 realmente foi de reestruturação, cambios. Estamos fuertes com nossos treinamentos. Desde o início, van a ver em nossa página web, nós nos chamávamos TRI de árbol, em inglês, verdade? Era a agência TRI. E nos transformamos em expansão digital porque queríamos ligar a América Latina toda. E chegamos a um ponto que vimos que como agência não podíamos escalar muito. Eu sei que tenés um negócio de agência, sabes que é um negócio que chegas a um ponto que tenés uma quantidade de clientes e tenés que ter muito equipo mais para continuar crescendo. E pensamos, não, queremos ligar a mais gente com esses métodos. Havia muitas empresas tendo resultados, mas nós não conseguíamos escalonar a empresa ao ritmo que veniam as ventas, e isso era sempre um problema. Se aumento ventas, tenho que aumentar produção, tenho que contratar pessoas, tenho que treinar muitas pessoas. Aí pensamos, não, vamos fazer algo mais escalável. Então, hicimos um treinamento. Este ano, por março, por aí, vai estar disponível nosso treinamento de marketing. Já temos um treinamento de ventas disponível também, mas é exclusivo, Omar, para ventas corporativas, assim, ventas consultivas que levam mais de um contato. Quem quer buscar pode escrever ventas complexas, expansão digital, les vai aparecer o material. Ok. Esse é o tipo de solução que oferecemos, verdade? São ventas complexas, são ventas que exigem estar um vendedor aí negociando para cerrar uma venta. Temos clientes que são softwares, são imobiliárias, são construtoras, são negócios assim que são de alto valor. Claro. E que exigem um tempo de negociação. E isso é o caminho que estamos seguindo agora por 2021. É como vemos que podemos ajudar a mais pessoas com o conhecimento que adquirimos em todos esses anos e ajudando várias empresas nesse sentido. Perfecto. La verdad, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Vamos a dejar ahí todos los datos de Expansión Digital, de los entrenamientos para que los vean. Yo, Andrés, tengo el gusto de platicar con él cada semana porque nos está ayudando justamente en nuestra estrategia comercial, nos están ayudando ellos. Y la verdad es todo un gusto que nos hayas acompañado el día de hoy, Andrés. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Paraguay, Brasil. Un abrazo para México. Hasta luego. Bueno, ¿qué te pareció el episodio de hoy? En Métrica hemos desarrollado un método avanzado para construir tu cultura organizacional. Si te gustó nuestro programa, comparte y en los comentarios etiqueta a algún dueño que le puede funcionar todo esto. Y recuerda, el proceso siempre es más importante que el resultado.